entonces a todos los que están aquí, bienvenidos. Gracias por ser parte de esta fundación, de esta nueva sesión, o digamos esta nueva iniciativa, esta actividad de podcast Share, el cual vamos a transmitir a través de nuestras redes sociales y del canal de YouTube al que le invitamos a suscribirse desde este momento. Siempre con ponentes e invitados especiales, en esta ocasión con Ernesto Novoa, rector de la Universidad Casagrande de Guayaquil, en donde en el formato lo que vamos a hacer es darles a ustedes contenido de valor en una interacción real que estamos teniendo en este momento en el Hotel Radisson con nuestros socios Share activos y con el invitado o panelista invitado. Mi nombre es Héctor Navarrete, voy a ser el moderador de este podcast a partir de hoy y les agradezco mucho de quienes nos están siguiendo y nos están viendo por estar aquí presentes en esta nueva audiencia, esta propuesta que estamos haciendo desde Share Networking Experience para agregarle valor a todos ustedes que nos están viendo. Muchísimas gracias a todos también por estar aquí y bienvenidos. Le vamos a pedir a Adriana que nos pueda ayudar con la lectura de la semblanza. Buenos días con todos. Bueno, para mí es un honor presentar a Ernesto como exalumno de Casagrande. Bueno, él es rector de la Universidad Casagrande, Board Director del Cambridge Business Association en Ecuador, CEO del LabNext, Centro Digital de Alto Rendimiento, cofundador de Losning Business Solutions en el 2007, empresa de consultoría estratégica. Trabajó en más de 100 proyectos en empresas nacionales y multinacionales. Fue miembro de la Red Latinoamericana de Conferencistas, profesor del IDE Business School, embajador y socio de Rocker, una co-creadora de startups tecnológicas en Miami, con la que ayudó a crear startups en LATAM, cofundador de la Alianza de Emprendimiento e Innovación del Ecuador. La Corporación Jabonería Nacional fue fundada por su bisabuelo en 1911, la cual la vendió a Unilever en el año 2000. Es escritor de poesía, escribe seudónimo J. Quintana. Publicó el libro de innovación El Modelo 206, ingeniero mecánico de la Universidad de Dayton, Ohio, MBA del MIT Sloan School of Management y PhD del IS Business School. Un aplauso, por favor, para Ernesto. Muy bien. Bueno, vamos entonces a dar inicio al primer caso. Hemos elegido básicamente la temática de hoy es las lecciones de los 3 fracasos empresariales más emblemáticos de la historia del emprendimiento y la empresa. Hemos elegido dentro de estos 3 casos el caso Yahoo, el caso Kodak y el caso Sears. Adriana nos va a hacer el favor de leer los casos y luego de la lectura de cada uno de ellos vamos a abrir un foro de preguntas y respuestas. La historia de Yahoo es emblemática en el ámbito tecnológico, destacándose como un caso de oportunidades perdidas y la dificultad de adaptarse a un mercado en constante cambio. En 2008, Yahoo, bajo la dirección de Jerry Yang, tomó una decisión trascendental al rechazar una oferta de adquisición de $44,000 millones por parte de Microsoft, una elección que más tarde se consideraría un error crítico. Posteriormente, intentó reinventarse con nuevas iniciativas, adquisiciones costosas como Tumblr, por $1.1 mil millones en 2013. Pero estas estrategias no lograron revertir su declive. A medida que competidores más ágiles como Google y Facebook ganaban terreno, Yahoo fue perdiendo su liderazgo en el mercado de publicidad y búsqueda en Internet. Finalmente, esta serie de desafíos y decisiones estratégicas erróneas culminó en 2016, cuando Verizon adquirió Yahoo por solo $4.83 mil millones, una suma mucho menor a la propuesta original de Microsoft, marcando el fin de una era para la compañía pionera de Internet. La historia de Yahoo sirve como un recordatorio crucial de la importancia de una adaptación rápida y la toma de decisiones estratégicas en el dinámico mundo tecnológico. Muy bien, bueno Ernesto, gracias por la apertura y poder conversar sobre estos contenidos de valor con quienes nos escuchan. La pregunta creo que de cajón para poder iniciar esta conversación es ¿cuál crees que fue el aprendizaje más relevante de haber podido tener $44,000 millones en tu cuenta y haberlos perdido por una mala decisión? Bueno, primero encantado de estar con todos ustedes, todas ustedes aquí. Así que bueno, encantado. Siempre cuando uno mira estas decisiones, uno dice, bueno, qué error tan garrafal, ¿no? Porque esa compañía luego llegó a valer la 10ª parte de lo que de la oferta que le hicieron en su momento. Entonces, mirar para atrás siempre es fácil. Lo difícil es el momento que tomas una decisión. Entonces, el aprendizaje que yo dijera aquí es el momento que decides algo así, tienes que tener siempre la mirada puesta
en los accionistas de la compañía, ¿ya? Porque si estás consciente de lo que vale una compañía, estás con la mirada siempre puesta en los accionistas y tienes la mirada puesta en el entorno competitivo y cómo se está desarrollando el mundo, tú puedes tomar una decisión de vender una compañía en $44,000 millones o en $4,000 millones. Entonces, más allá de juzgar si estuvo bien o mal que no se venda en ese momento, yo pienso que lo más importante es tratar de leer bien la situación en el instante en que alguien se te acerca y te dice, te quiero comprar una compañía por $44,000 millones. Yo creo que por ese monto y sobre todo en ese año, tiene que haber tenido razones muy poderosas para no hacerlo. No sé si habrán sido las correctas, ¿no? Pero en todo caso, si es que queremos decidir algo así, pienso que la mirada es esa. Los accionistas, ¿qué conviene a los accionistas en este momento? ¿Cómo va la compañía? ¿Cómo creo que va? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? Pero siempre la mirada puesta en mis accionistas. ¿Qué valor estoy creando a los stakeholders diferentes de la compañía, ¿no? Bueno, Yahoo ya no existe. ¿Crees que esta decisión que tomaron influyó para que ya no exista? Por supuesto, porque es fácil decirlo nuevamente cuando uno mira para atrás. Y lo mismo le pasó a Nokia con la incursión de Waze en el mercado. Le pasó también a Blockbuster quizás de otra forma, ¿no? Y hay una serie de casos estrepitosos que todos conocemos. Pero claro, por supuesto que si uno mira para atrás sí fue un error. O sea, la compañía, digamos, luego llegó a valer la 10ª parte y después no existe. No llegó a leer bien a Google, no leyó bien el entorno competitivo y quebró. Tenemos la segunda pregunta que dice, quizás fue la adopción al cambio. En su opinión, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó Yahoo para adaptarse al cambiante paisaje digital, específicamente en la aparición de competidores como Google y Facebook, que, por ejemplo, en mi caso, es un constante desafío? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pienso que lo que le faltó a Yahoo en ese momento fue un liderazgo adecuado hacia el cambio. Porque independientemente de la decisión que tomes, si tú tienes una compañía que no cambia a la velocidad que el entorno exige, la compañía, y puede ser la nuestra, en el día a día, y para mí, si algún momento hablamos de liderazgo hoy, o sea, la palabra cambio organizacional está íntimamente ligada a la palabra liderazgo. Y si uno ve Yahoo y ve los otros casos que tenemos hoy, y podemos poner miles de ejemplos, cuando uno ve compañías que terminan yendo mal y uno ve, digamos, el ritmo de adaptación al cambio, realmente es menor que sus competidores, y si algo se mantienen aferrados a fórmulas de éxito antiguas, porque llegaron a tener éxito. Si hablamos de Yahoo, llegó a tener éxito hasta un momento de su historia, ¿no? Pero no se supo adaptar al cambio, y en el fondo es un problema de los principales problemas que puede tener el liderazgo de una empresa. Llámese Yahoo, Universidad Casagrande o cualquiera de nuestras empresas. Tenemos que ser como líderes, agentes de cambio. Si no lo eres y no lo eres rápido, si no el próximo año, en 5 o en 10, no vas a estar en el mercado. Ok. Yo voy sobre la número 5. Dice, lecciones para empresas emergentes. Basándose en la historia de Yahoo, ¿qué consejos daría a los empresarios emergentes y a los emprendedores de hoy en día para evitar errores similares y asegurar un crecimiento sostenible en un entorno tecnológico en rápida evolución? Empresas emergentes tienen que lograr lo antes posible ese encaje o empate entre el producto o servicio que ofreces y el mercado. O sea, tienes que lograr eso lo antes posible, lograr tracción, lograr ventas y lograr crecimientos. Y aquí algo que para mí es muy importante en el mundo de hoy, no solamente funcionar en porcentaje. Si eres una empresa emergente o una empresa pequeña, puedes ponerte, puede ser ventas, pero pensar en número de veces, no en porcentaje. Para una empresa emergente en el mundo de hoy es fundamental. No quiere decir que todos tenemos que crecer exponencialmente, pero sí creo que todos nuestros negocios deben tener algún área del negocio que sí crezca exponencialmente. Número de veces, pueden ser utilidades, pueden ser ventas. Si es que vendes 1 millón, puedes plantearte vender 3 millones el próximo año y crecer por 3, ¿ya? Claro, si vendes 600 millones, crecer por 3 en un año es mucho más difícil.
Por eso es que si es una empresa emergente, ventas en número de veces es importante. Pero primero el encaje, servicio, producto, mercado. Y luego exponencialidad en las variables que se pueda. Si eres una compañía establecida, puede ser número de usuarios en tus redes sociales, puede ser lo que fuese, pero no solo pensar en porcentajes, sino tener ambición en otras variables importantes del negocio, en crecer exponencialmente, en lo que se pueda, porque eso es un reflejo de lo bien que te estás adaptando al entorno de hoy. Gracias por tu generosidad en compartir toda esta información y experiencia. Soy Isabel Cárdenas y apasionada del talento humano, que considero que es el capital principal de toda empresa u organización. Mi pregunta es, justamente está aquí en el contenido, ¿cómo influyó la gestión del talento y la cultura corporativa de Yahoo en su incapacidad para mantener su posición en el mercado? Y la segunda, ¿qué podría haber hecho Yahoo de manera diferente para retener y atraer talento clave? Esto, Isabel, bueno, encantado. Esto es una pregunta absolutamente clave. Yo pienso que, y conversábamos más temprano aquí antes de empezar, realmente el talento humano, y ojo, lo que voy a decir no es un cliché, es real, ¿ya? En nuestras organizaciones no es la marca de la compañía o del producto o del servicio la ventaja competitiva, es la manera de trabajar, es el talento humano, ¿ya? Uno puede copiar un detergente, uno puede copiar un jabón, uno puede hacer otro tipo de aceite, uno puede ofrecer un servicio educativo y competir con cualquier universidad. Pero la manera de hacer lo que haces sí es muy diferente. Y cuando no logras eso es cuando tu empresa es comoditista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la métrica para mí, una de las métricas más importantes de la universidad es que 7 de cada 10 personas que trabajan allí son mujeres. Y ha sido así desde el año 92 que se fundó la universidad en esa época como Escuela de Comunicación Mónica Herrera, ¿ya? Entonces yo tengo 2 años en la universidad y yo cada fin de año pregunto, ya llevo 2 años, la métrica de mujeres y hombres, la proporción, y 7 puntos y piquito. Eso hay que mantener, porque eso crea una cultura. Primero, eso es lo que ha hecho la Casa Grande, y tiene una cultura de trabajo, ya con algunos años de recorrido profesional, muy diferente de lo que yo he podido ver en el pasado. Y esto yo lo considero fundamental. En el caso de Yahoo, claramente, por lo menos en lo que uno puede ver de las decisiones gerenciales, porque no puedo responder del talento humano de Yahoo, pero de lo que yo puedo ver y también hacia el pasado, de qué tiene que haber pasado allí, en la cúpula, es probablemente, y usualmente el caso es así, consciente o inconsciente, un poco de arrogancia, ¿ya? Decir, soy Yahoo, o decir, soy Sears, o decir, ¿no? El otro caso que tenemos, soy Kodak, ¿ya? Soy, como dicen los españoles, soy la leche, soy el gran bacán. Eso es un error garrafal y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ojo, siempre los pies sobre la tierra. Si eres el líder de mercado y el número 4 es muy agresivo y es mucho más pequeño que tú, nunca lo minimices. Tienes que pensar si en 5 años no va a ser más grande que tú. No, que tengo líder de mercado 30 años. No, jamás. Y yo sospecho que talento humano, pero en la parte de la cúpula y la toma de decisiones de Yahoo, yo sospecho que aunque haya sido inconsciente, sí tienen que haber pecado en alguna medida, de arrogancia empresarial para no tomar decisiones de vida o muerte en su momento. Muy bien, muchas gracias Ernesto. Extraordinaria primer caso y experiencia analizándolo. Le pedimos a Adriana, por favor, que lo pueda leer. Gracias. La historia de Kodak es un poderoso relato sobre la resistencia al cambio y la importancia de la innovación. Fundada en 1888, Kodak se convirtió en un gigante de la industria de la fotografía, dominando el mercado con su tecnología de película fotográfica. En un giro irónico del destino, a pesar de que sus ingenieros inventaron la cámara digital en 1975, Kodak decidió no enfocarse en esta innovación, temiendo que pudiera canibalizar su lucrativo negocio de películas. Esta decisión se revelaría fatal a medida que el mundo avanzaba hacia la fotografía digital, dejando atrás la era de la película. Kodak, lento en adaptarse a esta transformación del mercado, finalmente intentó entrar en el ámbito digital, pero lo hizo de manera tardía y sin la agresividad necesaria para recuperar su posición dominante. La empresa también intentó diversificarse en otros campos, como los químicos y la atención médica, pero estas incursiones no lograron compensar la disminución de su negocio principal. Finalmente, la incapacidad de Kodak para adaptarse a un mercado en rápida evolución
llevó a su bancarrota en 2012, convirtiéndose en un ejemplo clásico de cómo la resistencia al cambio y la falta de innovación puede llevar al colapso de un gigante empresarial. La caída de Kodak es una lección sobre la necesidad de evolucionar constantemente y abrazar nuevas tecnologías en el mundo empresarial moderno. Muy bien, muchas gracias. Ernesto, yo tengo una frase que por lo general repito mucho porque en el networking pasa mucho también. El que no hace los goles los ve hacer. No sé si te parece que este es el caso de Kodak. Por supuesto, porque Kodak es hablando y retomando el tema anterior, ¿no? O sea, tú dices, ok, es el mundo digital, tengo la tecnología, la guardo en un cajón, evidentemente vio hacer los goles, ¿no? Y él no los hizo. Y ojo también con nosotros, porque si tu negocio medular no va bien, claro que tú puedes intentar por vías periféricas de mantenerte en el negocio, pero si lo que realmente sabes hacer no lo haces bien, es complicado. Tienes que ser una compañía como IBM para quebrar y reinventarte tantas veces, no sé si por lo menos 3, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ojo con eso, creo que es importante, es una lección para todos. Y esto que estoy diciendo, ojo, que me lo aplico a mí mismo, no es que yo pueda sentarme aquí y decir grandes cosas, me lo aplico a mí todos los días, porque a cualquiera nos puede pasar esto de acá. Pero yo sí pienso que en este caso, y la resistencia también un poco tocando ese tema, si no hacen los goles, porque tienes resistencia interna, y tú como líder te das cuenta que no estás cambiando el ritmo que tú quieres, tienes que ver cómo rayos superas esa resistencia, y si no lo logras superar, el problema siempre eres tú. Y esto es igual que los directores técnicos, ¿no? Cuando la cosa va bien, son los jugadores que son los maravillosos, pero cuando va mal, eres tú el desastre y el que sale por la puerta trasera, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. ¿Crees que pudo haber sido un problema de cambio generacional? Pasa mucho, por ejemplo, en empresas, tenemos un caso emblemático acá en Ecuador, de que el fundador no quería soltar el poder, las nuevas generaciones estaban ahí queriendo, muchas veces insistiéndole de, oye, tenemos que hacer cambios, no, que a mí me gustan las cosas así, y finalmente terminó, todavía no cerrando, pero fue un caso muy, muy particular de Guayaquil. En este momento está, digamos, como intervenida esa compañía. No sé si crees que pudo haber algo de eso. No sé si en el momento del caso, pero hoy, mucho ojo, porque yo también conozco muchas compañías que quizás los baby boomers siguen allí metidos, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado también con eso hoy, porque si, por ejemplo, yo tengo 57 años, si yo no lucho por entender la inteligencia artificial y tratar de entender las tecnologías de hoy, yo me quedo obsoleto pero en 6 meses, ¿ya? Entonces, pienso que nosotros tenemos que pasar por ese ejercicio, primero de mantenerse uno actualizado, no importa la edad que tengas, actualizarte para no quedarte como líder atrás. Un año hoy equivale a 30 años en los 90s o hace 10 años recién. O sea, hoy, si no en un año no reaccionas y entiendes, es como que si te hubieran pasado décadas encima. Entonces, esto es muy importante. Y miren el Ecuador, gana el presidente Noboa, ¿ya? Y todo el mundo desconfiando, no todo el mundo, no puedo decir eso. Mucha gente que uno conoce, en un momento dijo, pero es muy joven, ¿ya? Claro que es muy joven, pero es que el mundo de hoy, precisamente es el mundo que uno tiene que decir, venga y haga y acompáñeme. O sea, uno no puede decir, como en el pasado, no, pues un chico de 35, por así decir, ¿no? Tiene que ganar experiencia todavía para darle un cargo de alta dirección. En el mundo de hoy ya no puedes hacer eso, porque esas personas de 35 años pueden ser mucho más capaces de llevar adelante nuestra organización que uno mismo. Entonces, si no es así el caso y uno está liderando una organización, como en el caso de ustedes, sí deben de tener juventud alrededor. Eso me parece absolutamente indispensable. Si son como yo, de 57 años, y tienen solamente gente de 57 para arriba, la vamos a liar. No vamos a leer bien el mercado, a nuestros consumidores, que serán gente joven en su gran mayoría, y no vamos a tomar decisiones ágiles y adecuadas como la pudiésemos tomar si tuviésemos una composición más diversa en cuanto a edad en el mundo de hoy, sin duda. ¿Crees que pudo haber sido un tema de visión? Es decir, porque esto no va a funcionar, y como no va a funcionar, ¿para qué lo vamos a hacer? Yo pienso que siempre es un tema de visión, ¿ya? Porque si tú eres el CEO de Kodak, ¿ya? Y cuando hablamos de visión, nuevamente, es una palabra que está íntimamente ligada
al número uno de una compañía. Porque el líder lo que tiene que hacer es que los demás compren la visión y que sea compartida, ¿ya? Porque el líder tiene que hacer las cosas correctas y tienes que lograr que la organización haga las cosas correctas. El gerente, que también el líder es gerente y somos gerentes todos, tenemos que hacer las cosas correctamente. Pero sobre todo la cabeza de la organización tiene que preocuparse en las pocas cosas que son correctas, ¿ya? Y una de esas es la visión y que la visión se la comparta. Y si no es compartida, sino que, mira, tenemos la tecnología de siempre y tenemos ahora la digital, metámosla en un cajón. ¿Qué les parece? Súper, métela en un cajón porque quedémonos con el negocio y la fórmula de éxito de siempre, porque hasta que otros descubran la cámara digital y sea eficiente, va a pasar mucho tiempo y Kodak va a seguir creciendo y siendo grande. Error garrafal, en mi opinión. Gracias, y es fácil Ernesto. decirlo para atrás, ojo. Sí, seguimos con Alfredo. Siguiendo sobre la innovación, de la perspectiva de la gestión de la innovación, ¿qué lecciones cree que pueden aprenderse del caso de Kodak para otras empresas que enfrentan cambios tecnológicos disruptivos? A mí me parece que el problema de la innovación de Kodak fue precisamente esa innovación que toda empresa nuestra debe tener, digamos que de 10 acciones innovadoras, de 10, 8 que sean innovaciones incrementales, lo cual está súper bien, ¿ya? Pero tienes que tener una que te saque un poco de la zona de confort y otra más, que sería la 10ª, que sea disruptiva. ¿Qué tal si hago esto de aquí y pateo el tablero? No quiere decir que la vas a llevar a cabo en 3 meses, pero tienes que conocerla y hablarle en la compañía. Y eso, en mi opinión, es lo que a Kodak, y de nuevo, es fácil decirlo para atrás y es muy fácil sonar arrogante, pero en la compañía nuestra debemos de tener siempre una acción de decir, si esto alguien lo hace, me quiebra. Entonces tengo que tenerla en mente para yo leer si alguien está haciendo eso o en el mundo ya ocurre esto o si yo tengo que empezar a hacerlo también. Porque si no, cuidado, no estás en 5 años como hoy. Entonces me parece que de cada 10 acciones innovadoras, una tiene que ser potencialmente disruptiva, sobre todo en el mundo de hoy. Entonces eso creo que es una lección que yo sacaría de aquí y tenerla esa acción siempre hablada, siempre viendo qué pasa alrededor mío, para ver si es que tengo que ir por allí algún momento. Muy bien, muchas gracias. Y cerramos con María Andrea Pérez, Mr. Jones. Hola Ernesto, gracias. Bueno, mi pregunta va de la número 5, que habla sobre el impacto de la diversificación en negocios no centrales. Bueno, estaba viendo que Kodak se enfocaba en la industria de la fotografía, pero luego decide como desviarse hacia los químicos y la atención médica. ¿No hubiera sido más acertado en ese caso que comercialice la cámara digital en vez de desviarse a otra industria? Sí, yo pienso María Andrea, ¿verdad? Sí, gracias. No, yo pienso que uno tiene que conocer qué es lo que uno sabe hacer muy bien y diferente a los demás, ¿ya? Y si voy a innovar, seguir esa línea. Y si me quiero diversificar, claro, siempre tenemos la vía de la adquisición o la fusión, ¿ya? Pero sin descuidar lo medular y lo central que yo sé hacer, ¿ya? Entonces yo sí encuentro que para Kodak una movida mucho más natural hubiera sido incursionar de lleno en lo digital. Cuando uno mira para atrás y uno se pone en los zapatos de esos gerentes, pueden decir, sí, pero ¿sabes qué? Si me voy enteramente a lo digital, todo el negocio de no sé cuántos años habrá tenido Kodak, digamos 100, lo tiro a la basura porque mi negocio es revelar rollos de fotos, ¿ya? Probablemente mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, si es que yo pierdo el negocio de revelar fotos por la digitalidad, destruyo Kodak, ¿ya? Pero precisamente allí es cuando tú tienes que decir, y pasa mucho en nuestros negocios, ¿qué tal si saco un producto que canibaliza el otro que tengo? Y eso es una discusión siempre, digamos, relevante en nuestras compañías. Canibalízate. Esa es una lección que yo saco de Kodak, ¿ya? Que este era un caso súper radical porque canibalizaba todo su negocio. Pero en mi opinión hay que hacerlo, porque si no, alguien te lo va a canibalizar a ti. Entonces, canibalízate. Tú mismo tórnate irrelevante en lo que tenías antes, pero sigue profundizando en la línea que es la que tú realmente sabes hacer. Si quieres diversificar, también me parece necesario, pero aquí es importantísimo, digamos, canibalizarte si es necesario.
Muy bien, muchas gracias y cerramos entonces ahora con el caso Sears, esta vez sí, el de Sears. Le pedimos a Adriana que nos pueda ayudar contándolo. La trayectoria de Sears es un claro ejemplo de cómo una empresa líder puede declinar por no adaptarse a los cambios del mercado. Fundada en 1892, Sears se convirtió en un coloso de comercio minorista, apoyándose en su popular catálogo que ofrecía una amplia variedad de productos a consumidores en todo Estados Unidos. Durante gran parte del siglo XX, Sears fue un pilar del comercio minorista, un lugar donde los consumidores podían encontrar prácticamente todo lo que necesitaban. Sin embargo, con la llegada de la era digital y el cambio de los patrones de consumo, Sears se encontró en una posición cada vez más precaria. Aunque poseía las bases para liderar la transición al comercio electrónico, como una extensa red de distribución y un reconocido nombre de marca, Sears no logró capitalizar estas ventajas en la era del Internet. En lugar de adaptarse a la creciente tendencia del comercio en línea, liderada por empresas como Amazon, Sears continuó invirtiendo en sus tiendas físicas y no desarrolló una estrategia de e-commerce efectiva. Esta resistencia al cambio y la falta de innovación resultaron en una disminución constante de su relevancia y rentabilidad, culminando en su declaración de bancarrota en 2018. La historia de Sears es un testimonio de la importancia vital de innovar y adaptarse en el competitivo mundo del comercio minorista moderno. Bueno, y me gustaría abrir este último caso que dio Ernesto. Mucha gente dice que te pareces mucho a Steve Jobs. Y Steve Jobs tenía una frase muy emblemática, decía "Stay hungry, stay foolish". ¿Podemos decir que tal vez lo que le pasó a Sears tiene algo que ver con eso? Sí, esa frase a mí me gusta muchísimo. Ojalá tuviera la plata de Steve Jobs. Sí, claro. O sea, yo creo que esa frase de "Stay hungry, stay foolish" debe aplicarse para nosotros hasta el último día que estemos en el planeta. Pienso que nunca debemos sentir que sabemos mucho. Pienso que siempre tenemos que mantener los pies sobre la tierra y siempre, digamos, hambrientos por aprender, hambrientos por construir y hacer, ¿ya? En el caso de Sears, que este caso lo conozco más en detalle porque lo vimos en el líder muchas veces, el gran problema de Sears se llama Best Buy, o se llamó Best Buy para Sears, porque Best Buy está todavía allí. Best Buy fue una compañía que, contraria a Sears, sí supo cambiar por lo menos 3 veces su modelo de negocios. Y eso fue lo que terminó aniquilando a Sears, entre otras cosas, ¿verdad? Como notaste allí en la lectura, Adriana. Amazon y demás, efectivamente. Pero Best Buy, por ejemplo, quebró inicialmente, pero antes, cuando iba quebrando, cambió rápidamente el formato a un formato de bajo costo. Luego, con el formato de bajo costo, tampoco terminó de ir bien y terminó mudándose al formato que todos conocemos hoy, que incluye una estrategia de e-commerce muy exitosa, ¿ya? Entonces, lo que no supo hacer Sears, sí lo hizo Best Buy, que cambió de modelo de negocios 3 veces y se adaptó muy bien al mundo digital y con una estrategia de e-commerce realmente exitosa. Entonces, lo que no hizo Sears, lo hizo Best Buy, y yo creo que podemos aprender de este caso precisamente mirando a Best Buy, porque esa fue la razón para que Sears, digamos, entre otras cosas, pero esa fue una razón muy válida para el declive de Sears. Le faltó a Sears hambre y experimentar esto de stay foolish, ¿no? Esto de esa gana de experimentar y de equivocarse diariamente para mantenerse. Muy bien. ¿Qué hubieras hecho tú, querido Ernesto, en una situación como esa siendo el CEO? Es decir, ¿qué decisiones hubieras tomado, las 3 decisiones más importantes que hubieras tomado para solucionar el problema? Mira, yo no sé no sé las razones, pero siempre he sido una persona que nunca me ha gustado quedarme estático en lo que hago, ¿ya? ¿Por qué? No importa. Pero siempre me gusta, el cambio me atrae a mí, ¿ya? Me gusta emprender, me gusta caerme, me gusta aprender, me gustan los desafíos, algunos van bien, otros van mal. Entonces, digamos, CEO de Sears o de cualquier cosa que me toque hacer, siempre es, bueno, ¿qué hay que cambiar acá? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué funciona de lo que funciona? ¿Qué se puede cambiar de lo que funciona?
qué de lo que no se tiene que hacer y qué de lo que hago tengo que dejar de hacer, ¿ya? Pero esas preguntas son preguntas que te llevan inmediatamente al cambio, ¿ya? Y no son preguntas que tú tienes la respuesta como líder. Esa respuesta la tienes que encontrar con tu equipo. Pero como líder debes de hacer las preguntas correctas. Y esas respuestas colectivas son las que te llevan a cambiar lo que estás haciendo. Entonces, si eres Sears y tienes un modelo exitoso, pero es el modelo de toda la vida y el mundo va cambiando. O sea, el comunismo cayó el muro de Berlín en el año 89. El mundo empieza a cambiar, empiezan a cambiar las cosas. Tienes que saber leer lo que ocurre, ¿ya? Y me parece que eso es lo más importante. O sea, como líder, tú garantizar que la organización está respondiendo las preguntas correctas. Es decir, tú estás enfocándote en lo correcto para que la organización pueda cambiar y llevarla a un cambio adecuado. Y me parece que eso, mirando para atrás al caso de Sears y mirando a Best Buy se hizo las preguntas correctas, ¿ya? Y obtuvieron respuestas que no necesariamente fueron exitosas en cuanto al siguiente modelo de negocios, porque no siempre le fue bien con el cambio de modelo de negocios. También tuvieron suerte y no vale la pena entrar en tanto detalle, pero se movieron con rapidez. O sea, fueron una compañía, y esto es importante, considero yo, que no importa el tamaño de nuestras compañías, el espíritu emprendedor interno siempre es fundamental. O sea, el espíritu emprendedor no es solamente para una startup, sino que el espíritu emprendedor puede ser para una compañía que factura $1,000 millones. Tienes que mantener a tu compañía con espíritu emprendedor. O sea, haz y aprende. Te puede ir mal en algo, pero inversiones con riesgos moderados para ver si va bien, si es por allí, si no, pivotea, aprende, ¿no? Eso, evidentemente, lo tuvo Best Buy, no lo tuvo Sears. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Juan Pablo. ¿Qué hace una empresa cuando entra en modo de pánico? Que cuando, en razón de que Sears en verdad tenía una buena infraestructura, pero en ese entonces yo me acuerdo que Amazon se estaba tomando todas las industrias de almacenamiento, logística, vender ropa, vender de todo. Pero la diferencia de las que sobrevivieron en ese entonces, me imagino que fue cómo responder, porque imagínese ser el dueño de una empresa y ver la disrupción tecnológica de Amazon. Me imagino que como el dueño de la compañía tiene que dar mucho miedo. ¿Cómo responder a uno en esos momentos de pánico? No solamente en esta situación, sino cuando algo muy difícil pasa, que uno no sabe ni siquiera qué hacer. La palabra pánico que has utilizado, Juan Pablo, es importante porque si yo entiendo bien, el pánico te paraliza, ¿ya? Y si es un pánico colectivo de tu cuerpo gerencial, es complicado gestionarte en pánico. Tener miedo lo encuentro normal y saludable, porque el miedo, digamos, todos tenemos miedo porque somos de carne y hueso, ¿ya? Tenemos miedo a un montón de cosas, ¿ya? Pero si tienes miedo, el miedo no paraliza, el miedo te lleva a hacer, ¿ya? El pánico te paraliza. Y si eres la cabeza de la compañía y te ven que estás paniqueado, como decimos aquí, ahí empieza todo a temblar. Mostrar miedo está bien y mostrar vulnerabilidad está bien, porque somos seres humanos y tenemos que ser líderes de carne y hueso, ¿ya? Tiene que verte de carne y hueso. No, digamos, pintarte lo que no es, ¿ya? Porque todos tenemos miedo y está bien, pero que no te paralice. Yo creo que el problema del pánico es que te paraliza. Y de nuevo, si tú eres una compañía como Sears y tienes Amazon, ¿ya? ¿Por qué no quebró Amazon a Best Buy? Precisamente por esto, porque si utilizamos la palabra pánico, probablemente el CEO de Best Buy sintió miedo, pero el miedo lo llevó a hacer con su gente. Ok, tenemos que tener una estrategia de e-commerce, tenemos que cambiar el modelo de negocios, ¿ya? Entonces, ok, Best Buy se adaptó bien con miedo, porque Amazon fue el gigante de entrada, ya sabemos lo que fue Amazon, ¿no? Entonces, ok, pero probablemente Sears tuvo pánico, pero yo entiendo que el pánico paraliza, el miedo no. Muy bien, y cerramos con Edison Jacome de MacTerra, agradeciéndoles a todos por esta extraordinaria experiencia que está terminando muy bien. Adelante, Edison. Mi querido Ernesto, siempre es muy gratificante verte y poder compartir contigo en cualquier espacio. Y Héctor, de verdad que muy buen segmento. El feedback que tenemos aquí de la participación de todos me parece extraordinario. Ernesto, en base a lo que te he escuchado y lo que he escuchado en estos casos emblemáticos, ¿no? Aquí me salta una duda, ¿no? Siempre hablamos que quizás algo es soberbia del líder, ¿no? Porque mucho hablaste de soberbia, mucho hablaste de liderazgo. Y si nosotros no queremos ver el error hacia atrás, que ahorita es fácil, tal como lo mencionaste, quizás el error de Yahoo y de todas estas empresas quizás no fue tomar la decisión adecuada en ese momento, entre comillas, pero en ese momento sí fue la decisión adecuada,
porque no creo que en el caso de esta primera empresa a la que hablamos, que fue Yahoo, el momento que le ofrecieron $44,000 millones, no creo que hayan estado totalmente jalados de los cabellos, es decir, no, esa oferta no es la correcta. Asumo que ellos tomaron esa oferta, el error de ellos para mí parte después. Porque si no tomaron esa oferta estaban bien seguros de su core business, pues no. Ahora te pregunto lo siguiente, Ernesto, en base a eso, porque muchos temas se discute eso, te hablo en lo personal en mi empresa, cuando junto a todos, a cada uno de los departamentos, siempre hablamos mucho de la innovación. Ahora, cuando quiero crear un nuevo negocio, una nueva línea, una nueva unidad de negocio, reforzando lo que tú dijiste del emprendimiento, que no debemos perderlo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Irnos directamente en negocios complementarios a nuestro core business? O también, como tú lo dijiste, mirar a otros lados, mirar a otros mercados, donde se generarán nuevas oportunidades. O sea, ¿por qué lado nos vamos? ¿Por dónde tomaría yo la mejor decisión? ¿Sigo con elementos tradicionales que vayan complementando mi negocio? ¿O también empiezo a ver otro lado si es que hay una infraestructura instalada, hay una capacidad, hay un talento humano y todo eso? ¿Qué nos recomiendas, Ernesto? Edison, siempre es un placer verte. Realmente me encanta verte y gracias. Yo pienso que, por ejemplo, nosotros pensar que el mercado natural es por lo menos es todo un continente que habla español, por lo menos. Y dependiendo del producto o servicio que tengamos, ¿por qué no pensar que puede ser el mundo? ¿Ya? Si no estás en el mundo, bueno, decir que voy a estar en el mundo en un mes quizás no, pero tener esa visión, Edison, de que tu mercado no es Ecuador. Puedes empezar acá, pero si estás en cualquier segmento y mira el mundo educativo, o sea, una universidad compite contra todo el mundo en este momento por lo digital. Entonces, ¿por qué no pensar en una universidad, Casa Grande, no solamente para educar a ecuatorianos, sino por qué no servir al mundo? ¿Ya? Si las clases son en español, ok, habrán personas en español que inmediatamente pueden conectarse a cualquier parte del mundo. No que yo esté en este momento allí, pero es algo que no es nada descabellado. Entonces, Casa Grande, antes de invertir en cualquier otra cosa, yo pienso en esa línea, ¿ya? En ampliar, en función de las ventajas competitivas que yo pueda tener, en ampliarme poco a poco en lo que yo sé hacer supremamente bien. Tratando de poner un pie en otros aspectos relacionados a la educación, por ejemplo, como yo hablaba, yo no voy a desarrollar tecnología, yo no soy Coursera, pero ¿por qué no ver qué se puede hacer con ese mundo tecnológico? No puedo verlo como algo ajeno, pero entonces tengo que ver qué hago. Pero todo lo que significa o todo lo que esté relacionado a lo mío, sí me compete, ¿ya? Y esa reflexión creo que debe ser, no es una verdad absoluta, pero es algo que yo recomiendo antes que distraerme en otras cosas. Entonces tú me dices, por ejemplo, oye, ¿y por qué como Casa Grande no creas la empresa de consultoría Casa Grande? Si tú me dices, crea mañana o compra una empresa de consultoría o compra un instituto tecnológico o una universidad en otro país, prefiero irme por lo segundo que por comprar una compañía de consultoría y ponerle consultoría a Casa Grande. Yo no quiero competir con Price, no quiero competir con consultoras en el mundo, pero pudiera hacerlo, porque uno dice, mira, tengo profesores, profesoras, ¿no?, que son espectaculares, pues son consultores y consultoras ya. ¿Por qué no crea una compañía de consultoría? Pudiera hacerlo, Edison, pero no, yo pienso que nos alejamos de lo que sabemos hacer realmente bien y pienso que hay tanto que hacer en lo que sabemos hacer que para qué distraerme en eso y distraer recursos en eso. Entonces, yo pienso así, lo veo así, no es una verdad absoluta, pero yo creo que conociendo experiencias de otros empresarios y de otras empresas, de lo que yo puedo ver, es mejor mirar el mercado de uno más amplio, ver esas innovaciones disruptivas en lo que uno sabe hacer, ¿ya? Nuevos productos, servicios para este mercado, para otros servicios complementarios de lo que yo sé hacer. Por allí que hay, estoy seguro que tienen para años de recorrido solamente viendo en esos términos el negocio, ¿ya? Pero siempre con innovación disruptiva y espíritu emprendedor. Pero no distraerse por el afán de diversificarse. Yo no recomendaría eso, pero lo pongo de esa forma. Muy bien, bueno, un aplauso para Ernesto Novoa, por favor.
A ustedes, por favor. No, a ustedes. Muchas gracias a todos por Muchas haber gracias. asistido. Recuerden a los que nos están viendo en esta primera emisión del primer capítulo del podcast Share de Networking, que nos pueden seguir o suscribirse en redes sociales o se pueden suscribir en este canal de YouTube. Y pues vamos a hacer todos los meses esta transmisión. Les va a llegar el contenido y nos pueden comenzar a, digamos, seguir y poder interactuar también de manera digital con todo este mundo del valor agregado empresarial. Creo que aquí todos aprendimos, todos nos llevamos algo y ustedes que están del otro lado de la pantalla también. Muchísimas gracias y recuerden siempre compartir con generosidad. Hasta la próxima.